Entonces, la Biblia nos enseña que debemos de vivir listos y preparados, pero no le estoy diciendo que específicamente estos son esos días. El mensaje más que todo es para decirles a ustedes lo mismo que Cristo le dijo: debemos de estar preparados. Solo 80 años después de que la nación fue fundada, entramos en una guerra civil, el norte contra el sur, por la cuestión de esclavitud y el derecho de los estados del sur tener esclavos. Y yo me imagino que muchos estaban pensando, esto puede ser el fin. Pero no era el fin. Otros 80 años o más después de eso, entramos en lo que era la Gran Depresión, un tiempo tan duro y difícil que muchos de la iglesia, muchos cristianos estaban pensando, tal vez esto es el final. Aquí una familia con hambre, otra familia vendiendo a sus hijos, porque ya no podían alimentarlos y darles de comer. Y están vendiendo a sus hijos en los Estados Unidos en 1915 a 25. Y me imagino que ellos pensaban, porque ¿sabe? En Apocalipsis dice que hay 4 caballos que salen y el tercero es negro y tiene una balanza en sus manos que representa escasez y un fracaso económico en el mundo. Y me imagino que muchos estaban pensando, esto puede ser el fin, pero no era el fin. Y poco después de eso, en unos 20 años, entramos a lo que era la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué crees que pensaban la gente en la Segunda Guerra Mundial? Con los nazis y los 6 millones de judíos que mataron, ese tipo de odio, ese tipo de maldad que veían a Hitler y pensaban a lo mejor él es el anticristo. Pero aún la Segunda Guerra Mundial no era el fin. Pasamos un tiempo, otras guerras, pero también pasamos lo que se llamaba la Guerra Fría, the Cold War. Y todos veían a Rusia y los Estados Unidos y la amenaza de destruirnos unos a los otros con bombas atómicas y el oso. Y veíamos en las escrituras el papel que posiblemente pudo tomar Rusia, pero eso no era el fin. Y en 1989 y 90 entramos en otra guerra en Irak. Y vimos en ese momento también un éxito rápido. Pero en ese tiempo comenzamos a ver, Irak es donde estaba Babilonia. Y la Biblia dice que en los últimos días Babilonia va a volver frente y a presente del Señor. Apocalipsis dice, Babilonia va a volver a nacer. Y Irak y Bagdad es antiguo Babilonia. Saddam Hussein dijo que su héroe era Nabucodonosor. Pero eso no era el fin. Recibimos unos ataques en esos años en los torres, pero todo estaba más o menos controlado hasta que llegó 9/11. Y otra vez, todos comenzamos a ver, esto puede ser el fin, puede ser que estamos viviendo en los últimos días. Bueno, eso apenas era solamente hace unos 14 años atrás, 15 años atrás. Puede ser otra vez que estamos en esos días. Pero después de eso, otra vez en Irak, otra vez en Afganistán estábamos peleando una guerra que todavía estamos peleando. Y aunque salimos de Irak hace unos años atrás y pensamos que bueno, ya ganamos eso, ya las cosas se están controlando, vemos otra amenaza que es ISIS. Y si creíamos que Saddam Hussein era peligroso, lo que estamos viendo ahora en el Medio Oriente debe de tenerte alarmado. Pero no solamente eso, en las últimas semanas y días, en unas semanas que viene, el Congreso va a estar tomando la decisión de que si nosotros vamos a entrar ahora en un acuerdo y un pacto con Irán para darles a ellos más posibilidades para ellos poder tener poder o plantas nucleares en su país. Y otra vez el debate si eso es algo bueno, si debemos de hacer eso, porque cuando ellos lo hablan en su propio país, lo único que la gente dice es bajo con los Estados Unidos, muerte a los Estados Unidos y muerte a Israel. Y uno se queda pensando, puede ser esto es ahora. Eso es lo que estamos viviendo en este día. Y en medio de todo eso vemos ahora por primera vez una nación entre los Estados Unidos y Israel, donde los Estados Unidos era el mejor amigo de Israel. Vemos ahora una nación que trata a Israel diferente y hasta da más favor a naciones como Irán que a Israel.
Yo no sé si estamos en los últimos días, pero yo le puedo decir, cuando ven esas cosas, tienen que tomarlo en cuenta. El presidente de Irán, según un libro que se llama El Epicentro, él dijo, en la religión de Islam, ellos están esperando un Mesías. El Mesías era uno de los imán. Un imán es uno de los líderes religiosos de Islam. Había uno que era el 12 imán, que él tuvo que huir. Y era un hombre que vivió hace años, murió, pero ellos están esperando que él regrese otra vez. Y supuestamente el presidente de Irán dijo que él tuvo una visión en la cual el 12 imán se le apareció. Y le dijo al presidente de Irán que él era el instrumento que él había puesto sobre la tierra a causar caos y problemas sobre la tierra, porque cuando el 12 imán regresa, él regresa para traer paz. Por eso él necesita que el presidente de Irán cause todos los problemas que él puede. Entonces él ve su papel, según ese libro, El Epicentro, como el de crear problemas para poder traer otra vez al 12 imán, que nosotros entendemos como el anticristo. Israel tiene lo que ellos llaman la opción Sansón. Ahora, ¿se acuerdan la historia de Sansón en el libro de Jueces? Él era uno de los líderes que tenía mucha fuerza y Dios lo usó grandemente, pero por ser moralmente y débil, se le perdió su poder y sus fuerzas. Y un día los filisteos que lo habían capturado lo sacaron en su templo para burlarse de él y de su Dios. Y entonces lo amarraron entre dos pilares y columnas en el templo, donde estaban miles y 10,000 de filisteos. Y él pidió a Dios: Señor, deme fuerza una vez más para yo poder tumbar estas columnas y en mi muerte matar más filisteos, más de mis enemigos que pude matar en mi vida. Dios le concedió esa petición y él mató en su muerte más de sus enemigos que en su vida. Según un libro escrito hace como 20 años atrás, Israel tiene lo que llaman la opción Sansón, que quiere decir que si alguno de sus enemigos les tira una bomba nuclear ellos van a descargar todas las bombas nucleares que ellos tienen contra todos sus enemigos. Básicamente, tú nos matas a nosotros vamos a matarlos a todos ustedes, para que en nuestra muerte matamos a más de ustedes que hemos hecho en nuestra vida. Eso es algo que ellos, según este libro, tienen. En Jueces, capítulo 24, es cuando ya conquistaron la tierra prometida y Josué hizo una declaración, una proclamación. Todos lo conocemos, ¿verdad? Él dijo: mira, deciden ustedes hoy a quién van a servir, a Baal y a los dioses de los pueblos que ustedes sacaron de la tierra prometida, o a Jehová nuestro Señor. Yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. Pero deciden ustedes hoy a quién van a servir. Ellos respondieron: no, jamás, nosotros no vamos a servir a esos dioses, vamos a servir al Señor. Y luego Josué le dice: ahora ustedes mismos han testificado, han hecho una declaración frente a Dios y son testigos de lo que han dicho. Y él les dice: pero ustedes no van a poder obedecer a Dios. Y luego vemos que en el libro de Jueces, el que sigue, dice Jueces, que cuando murió Josué y los de su generación, surgió una generación que no conocía a Dios ni lo que él había hecho por Israel, y que cada uno hacía lo que le parecía bien en sus propios ojos. Y comenzó un ciclo de desobediencia, y va así. Dios les dijo: cuando ustedes me desobedecen, yo voy a levantar adversarios para oprimirlos a ustedes. Y entonces cuando ellos se alejaron de Dios y pecaron, Dios levantaba a los filisteos para oprimir, para atacarlos. Y luego, cuando ellos estaban oprimidos, ellos se arrepintieron y clamaron a Dios. Y Dios levantaba un líder que se llamaba un juez, como Sansón, como Gedeón, para librar a Israel. Y cuando ese juez murió, Israel otra vez abandonó los caminos de Dios y comenzaron a pecar y practicar los mismos que los dioses de Baal y Molec, hasta sacrificando sus propios hijos en sacrificios y altares a Molec. Y él dice lo siguiente:
Asiria vino y atacó, había lo que se llama la infracción. Una infracción contra Israel. Y cuando vino la infracción, el ataque del enemigo, era como lo que llamamos en inglés a wake up call. Y dice, era Dios tratando de despertar a Israel. Pero Israel, en Isaías 9 encontramos esto. La respuesta en sus notas es número 3, pero dice la respuesta desafiante. Cuando Asiria atacó a Israel dijo, las tribus del norte dijeron esto: el Señor envía mensaje contra Jacob y cae sobre Israel. Y todo el pueblo lo sabe. Es decir, Efraín y los habitantes de Samaria, los que con arrogancia y altivez de corazón afirman, los ladrillos han caído, pero con piedras labradas reedificaremos. Los sicomoros han sido cortados, pero con cedros los reemplazaremos. Lo que Dios dice: yo envié un instrumento mío para despertarlos, y sin embargo, aunque han caído los ladrillos y los árboles de ustedes con arrogancia, dicen, no importa, nosotros vamos a reconstruir. Cayeron esos ladrillos, nosotros vamos a reconstruir con ladrillos talladas, o reedificaremos con cedros. Y Dios le dice, no solamente va esto, pero el número 6, fortalece a sus adversarios. Isaías 9, 11 a 12 dice, por tanto el Señor levanta adversarios de Rezín contra ellos y incita a sus enemigos. Pero Isaías 9 continúa. No han buscado al Señor de los ejércitos. El Señor pues corta de Israel la cabeza y la cola. Y aquí Dios dice lo que es la cabeza. El anciano y venerable es la cabeza, y el profeta que enseña la mentira es la cola. Con todo eso no se aparta su ira, y aún está su mano extendida. Entonces, número 7 y 8 viene que Dios corta con los líderes políticos y los líderes religiosos que enseñan falsas enseñanzas. Y número 9, la destrucción de la capital y el templo donde se hizo la proclamación. Ahora, hoy en día, vamos a aplicarlo hoy en día. Eso era Israel, eso era Isaías 9, una profecía dirigida a Israel. ¿Qué de el día de hoy? Bueno, nosotros sabemos de los peregrinos que vinieron y dedicaron esta nación para el Señor, pero también el primer presidente en la inauguración dijo estas palabras: no menos persuadidos de que las bendiciones favorables del cielo no se puede esperar en un país que no tiene en cuenta las reglas eternas de orden y justicia que el cielo mismo ha ordenado. El primer día Él dijo esas palabras: si nosotros nos apartamos de las reglas de orden que Dios mismo ha establecido, esa nación no puede permanecer. No solamente eso, pero después de la inauguración, Él con los líderes del Congreso en ese entonces, el primer día de la nación, fueron de la inauguración a una capilla donde oraron para que Dios bendijera a los Estados Unidos ese primer día, dedicando a la nación a Dios. ¿Qué de la Segunda Guerra Civil? ¿No era eso una infracción donde el enemigo estaba entrando? ¿Por qué eso no fue el fin? ¿Por qué el peligro ahora? Bueno, tal vez la razón que los días anteriores Dios trató con misericordia a los Estados Unidos es porque teníamos hombres como Benjamin Franklin. Ustedes saben que en el Congreso, en el Senado, hay un capellán, como un pastor. Y todos los días comienzan en el Congreso con una oración. La razón es que Benjamin Franklin dijo anteriormente, en 1787, que he vivido por largo tiempo, él dice: más son las pruebas convincentes que veo de esta verdad, que Dios gobierna en los asuntos de los hombres. Y si un gobierno, y si un gorrión no puede caerse de la tierra sin su conocimiento, ¿es posible que un imperio pueda levantarse sin su ayuda? Se nos ha asegurado en las sagradas escrituras que a menos que el Señor edifique la casa, en vano trabajan los que la construyen. Creo esto firmemente, y también creo que sin su apoyo, nuestro éxito en este edificio político no será mejor que la de los que edificaron
la torre de Babel. Y entonces él dice, por lo tanto, imploro que permite que se apruebe que de aquí en adelante oraciones implorando la ayuda del cielo y sus bendiciones en nuestras deliberaciones se hagan en esta asamblea cada mañana antes de proceder a los asuntos del día. Y que no, entonces aquí vemos el Congreso y Benjamin Franklin diciendo, mira, nosotros tenemos que pedir a Dios, tenemos que comenzar cada día de trabajo como Congreso y senadores y representantes pidiendo la ayuda de Dios. Tal vez esa es la razón que Dios tuvo misericordia en la guerra revolucionaria. ¿Y qué de la guerra civil? Abraham Lincoln dijo estas palabras. Escuche lo que dijo Abraham Lincoln. Es el deber de las naciones, tanto como el hombre, el reconocer y apropiarse de su dependencia del prevaleciente poder de Dios y de confesar sus pecados. Presidente de los Estados Unidos. Y transgresiones en humildad y pena. Pero a la vez con la esperanza bendita que el arrepentimiento genuino llevará a perdón y misericordia y reconocer la sublime verdad anunciada en las Sagradas Escrituras y probadas por la historia. Y él sigue, hay tanto, no lo puedo leer todo, pero él sigue y dice, hemos sido los recipientes de las abundantes bendiciones del cielo. Hemos sido preservados todos estos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, riquezas y poder como ninguna otra nación ha crecido jamás. Pero nos hemos olvidado de Dios. Hemos olvidado la mano de gracia que nos ha preservado en paz y multiplicado y enriquecido y fortalecido. Y hemos vanamente imaginado en la engañosa falsedad de nuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas por una virtud y sabiduría superior nuestra. Y él sigue, intoxicados, él dice. Y él dice, la guerra civil ahora que enfrentamos no es muestra de el castigo y Dios permitiendo esto suceder y esta maldad de esclavitud porque nosotros nos hemos abandonado de Dios. Y ahora tenemos personas, en ese entonces teníamos pueblos, teníamos personas, teníamos líderes que cuando venía la infracción de la Segunda Guerra Mundial, la iglesia orando, senadores, presidentes llamando al pueblo a orar y a buscar a Dios. Teniendo días de ayuno y oración, pero hoy en día no vemos eso. Hoy en día no vemos presidentes o personas, jueces en la Corte Suprema que dicen vamos a buscar a Dios, vamos a humillarnos en estos días. Si no ponen la mano sobre la Biblia, juran y piden la bendición de Dios, pero entonces las decisiones que toman durante el día van en contra de la palabra de Dios. Y este rabino dice, ¿qué se espera la nación cuyos senadores y representantes y presidentes juran sobre la Biblia, pero entonces enactan leyes que van en contra de la Biblia sobre la cual juraron? Dice, ¿qué más? Sino juicio, sino castigo. Y entonces él dice que 9:11 era otra infracción. Pero si vamos a seguir lo que dice la palabra, lo que dice Isaías, después de la infracción tiene que haber una respuesta desafiante, como ellos hicieron. Israel dijo, bueno, Dios, nos tumbaste los ladrillos, nosotros vamos a construir con ladrillos tallados. Tú nos cortaste los árboles, las higueras, nosotros vamos a construir y plantar cedros. La nación después de 9:11 tendría que hacer tal forma de respuesta desafiante. El día después, no solamente estaba diciendo, vamos a reconstruir, vamos a levantarnos, sino que desde el capital, Tom Daschle dijo estas palabras. Nothing can replace the losses of those that have suffered. I know that there is only the smallest measure of inspiration that can be taken from this devastation. But there is a passage in the Bible from Isaiah that I think speaks to all of us
at times like this. The bricks have fallen down, but we will rebuild with dressed stone. The fig trees have been felled, but we will replace them with cedars. That is what we will do. We will rebuild and we will recover. The people of America will stand strong together because the people of America have always stood together. And those of us privileged to serve this great nation will stand with you. God bless the people of America. El líder del Partido Demócrata en día después de 9/11, diciendo esas mismas palabras, pensando que son palabras para afirmar, para consolar la nación, no entendiendo el contexto, está diciendo la misma profecía, está declarando lo que Dios dice. Esto es la respuesta desafiante del pueblo cuando yo traigo una infracción, cuando yo traigo algo para despertarlo. Dicen, nosotros vamos a reconstruir. Y ni saben lo que él está diciendo, pero está diciendo las mismas palabras que en Israel. Eso es una condenación en Isaías, es una condenación del pueblo. Y en vez de responder como Abraham Lincoln, en un tiempo de guerra y batalla, en vez de responder diciendo al pueblo, Dios nos ha bendecido, hemos sido ricamente bendecidos, pero nosotros nos hemos apartado. Es un tiempo para reflexionar, es un tiempo para meditar y humillarnos delante del Dios Todopoderoso que nos da libertad y nos da su palabra, para que Él sea el que reconstruye y Él sea el que pelea por nosotros. No se escucha nada de eso, sino que vamos a hacerlo de ellos. ¿Y qué hicieron? No solamente reconstruyeron, pero hasta pusieron una piedra tallada, declarando el espíritu de libertad en los Estados Unidos. ¿Y qué de los árboles? Bueno, según la profecía, no solamente tenían que ellos decirlo, pero pusieron la piedra, pero según Isaías, ellos también tenían que reemplazar árboles, higueras, por cedros. Bueno, vamos a ver lo siguiente. La higuera, en la versión Reina Valera, no dice higuera, dice sicomoro, porque es parte de la misma familia de árbol, y en la Reina Valera lo traduce sicomoro, porque luego el cedro tiene hojas perenne, que es de la familia de pinos y árboles con conos, y ahí puedes ver una imagen. El día de 9/11, ahí donde están los dos torres, en esa esquina hay una capilla. Ahí pueden ver el día que cayeron los torres, la capilla todavía estaba ahí. Detrás de la capilla, la razón que la capilla no cayó es porque detrás de la capilla había un sicomoro que cayó cuando los edificios cayeron, y hasta ellos pusieron los raíces como una forma de conmemorar el sicomoro que cayó en la esquina de 9/11. Y 2 años después plantaron spruce, que es un árbol también que está en la familia de cedros. Entonces, ellos hicieron exactamente lo que Isaías 9 dice. Y reconstruyeron, ahí se ve en el nuevo torre. Siguiendo esto, entonces, lo que sigue, y por eso mi preocupación, ¿no? Porque dice que después de esto, ¿qué va a hacer Dios? Va a fortalecer nuestros adversarios. Y vemos no solamente Irak, pero vemos ahora Irán y ISIS, que su crecimiento ha sido algo espantoso, porque mira cuánto ellos están ahora influenciando y controlando de Siria y de Irak. ¿Cómo puede ser que esta gente sin gobierno, no es el ejército de Irak, no tiene un presidente, sin embargo están infiltrando naciones? Nuestros adversarios diciendo cosas como Islam va a dominar el mundo. Y regresamos. Cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca. Ahora, otra vez, yo no le estoy diciendo que en 3 años Cristo viene. Porque puede ser como en la Segunda Guerra Mundial. Puede ser como en Judá, cuando ellos se arrepintieron, Dios
respondió y sanó su tierra. Nosotros estamos en un momento donde si nosotros nos arrepentimos puede haber un tiempo de bendición, puede haber un tiempo de alivio, pero si no, nosotros tenemos que estar preparados, sea que esto sea el fin o no. Nosotros como cristianos debemos de estar preparados, porque lo que viene, sea el regreso de Cristo o no, lo que viene para nosotros son días de prueba. Cristo puede venir en 100 años, eso no cambia el hecho de que lo que nosotros ahora estamos enfrentando es un ataque del enemigo y hay días de prueba que vienen. Y por eso sigue ahí, la corta a los políticos y a los religiosos falsos, pues mejor dicho. Y por eso yo digo, Señor, tenemos que estar tomando en cuenta, pidiéndole a Dios por nuestros políticos y por la falsedad en el púlpito. Ya no es tiempo de ignorarlo. En Apocalipsis, las 7 iglesias que escribe Jesús en Apocalipsis, dice, tengo esto en contra de ustedes. Ustedes están tolerando las falsas enseñanzas de Baal, el mismo. Y a otra, ustedes no solamente lo toleran, sino que lo practican. Había infiltrado a la iglesia. Y eso la Biblia nos dice, no podemos tolerar el pecado. Pero número 9, la destrucción del lugar del pacto. Dios dijo que Él iba a destruir el templo, el lugar donde Salomón hizo el pacto. Eso es lo que a mí me sorprendió. Me sorprendió. Eso es Manhattan, el sur de Manhattan. Cuando George Washington dijo esas palabras en su inauguración, Washington, D.C. todavía no era el capital de los Estados Unidos. Nueva York era el capital de los Estados Unidos. Como Jerusalén, donde está el templo, era el capital de Israel, la capital de Israel. Donde ven la flecha es donde George Washington dijo esas palabras en su inauguración. Cuando ellos terminaron la inauguración, ellos caminaron unas cuadras a una iglesia donde ellos oraron a dedicar el país a Cristo, a Dios. Y esa capilla, esa iglesia es la capilla de San Pablo, en la misma capilla que queda en la esquina de Ground Zero, donde cayeron los torres. Ground Zero es el lugar donde ellos caminaron y entregaron la nación a Dios. Debemos de responder. ¿Y cómo? ¿Qué hacemos? Aquí les comparto. Arrepentimiento. Eso es lo que le dijo a cada de las iglesias en Apocalipsis. Arrepiéntense por tolerar y aceptar el pecado. Número 2, orar por nuestros líderes. ¿Cuántos de ustedes vieron? Yo sé que era en inglés, pero ¿cuántos de ustedes vieron el debate presidencial que se hizo esta semana? Muy pocas manos. Y no sé cuántos de ustedes tienen el privilegio y derecho de votar en esta elección que viene. Levanta la mano. Que muchas más. Cuando Dios, primero lo que tiene que suceder es que la iglesia tiene que comenzar a orar. Tiene que arrepentirse la iglesia primero y orar. Segundo, lo que Dios hace en respuesta al pueblo en oración es levantar hombres o líderes que van a dirigir al país en justicia y arrepentimiento. En Judá, Él levantó reyes o transformó los corazones de los reyes para que ellos trajera el avivamiento y regresaba el país a Dios. Entonces nosotros tenemos que orar y tenemos que estar pendientes. No podemos pensar y no tomarlo en cuenta. No podemos votar por cualquiera solo por votar por ellos. Tenemos que orar y pedirle a Dios Padre que el siguiente presidente de los Estados Unidos sea el hombre que vas a usar para llamar al pueblo de nuevo a Dios, porque si no, Dios va a poner un hombre que va a hacer lo opuesto. Si la iglesia no se humilla y no se arrepiente, Dios va a elegir, Dios mismo va a escoger un presidente, va a permitir un presidente que nos va a llevar más y más lejos de Dios. Orar por nuestros ministros, los pastores, la iglesia, y orar por la iglesia, los cristianos en los días que vienen. Amén. Y acordarnos en todo eso, qué es lo que Dios nos dejó ese día. Un símbolo. O
El rabino dice, la razón que la capilla no cayó era porque el árbol, la intención del árbol era absorber la ira de la caída de las torres. Ve, el propósito de Dios con los señales no es primero que traer juicio, sino es despertarnos para que nosotros podamos buscarlo a Él y Él puede contestar desde el cielo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Lo que sentí es, esta otra semana yo tengo que ir a trabajar a Tennessee y bueno, normalmente cuando voy, depende de lo que tenga que hacer, yo me quedo fuera. Y sentí que no tengo que quedar, que el próximo domingo tengo que regresar. Eso fue lo que sentí, lo cual ya tenía todo programado para irme y hasta que hiciera todo lo que yo tenía que hacer, iba a regresar, lo cual eran como unas 2 semanas. Pero sentí que el próximo domingo tengo que estar acá. Amén. Y quiero compartir eso porque los planes ya estaban. Sí. Desde el viernes ya todo estaba programado para irme para allá y hasta que hiciera todo regresar. Pero hoy sentí que el próximo domingo tengo que estar aquí. Amén. Amén. Y quiero compartirlo Gracias. porque lo sentí. Sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Algo que el pastor Tony mencionó y que yo digo que Dios ha hablado a mi corazón también desde hace semanas atrás. Lo único que va a detener el avance del enemigo en esta nación es un avivamiento. Amén. Es lo único. Que nos arrepintamos como iglesia porque hemos sido muy conformistas. Hemos visto muchas veces el enemigo avanzar su agenda. Hemos pensado en nuestro bienestar material. Hemos pensado en elegir líderes que hagan cosas para nosotros estar mejor y líderes que muchas veces están en contra de Dios directamente y lo que su palabra dice. Y yo le mencioné a Pastor Irán esto. Lo único que detiene el avance de las tinieblas y de Satanás en este país es que la iglesia se humille y que entonces un avivamiento, Dios traiga un avivamiento a la iglesia que produzca arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento de la iglesia y por consiguiente arrepentimiento de esta nación. Y yo sé que es muy sacrificado estar aquí los viernes orando, pero desde que esta situación de la Corte Suprema que refleja una nación que se ha alejado de Dios, es decirle a Dios en la cara: Dios, tú no eres perfecto, tú no sabes hacer las cosas. Tú dices que diseñaste el matrimonio de una forma, pero nosotros decimos que tú estás equivocado. Y eso fue lo que se le dijo a Dios ese día. Y yo siento en mi corazón que si la iglesia no se levanta en oración y no se humilla y no buscamos a Dios y le pedimos y Dios nos trae un avivamiento que produzca arrepentimiento, no vamos a estar preparados para una persecución tampoco. Así que nada, esto es en cortas palabras lo que siento en mi corazón. Amén. 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 Dios le bendiga. Mientras que el pastor hablaba, predicaba, yo empecé a escribir y el Espíritu me guiaba. Hallaré fe en la tierra cuando venga. Porque el Señor no nos dio poder para detener los tiempos. No podemos detener el tiempo. El tiempo va a suceder las cosas. O sea, el tiempo es el anuncio de que la venida está cerca. El Señor puso señales en los cielos, el sol, la luna, como testigo de los tiempos. Pero el Señor me decía: el poder que les di fue para atar demonios, para reprender demonios de cuerpos y para sanar los cuerpos. Oremos porque la fe no mengue. Amén. Yes. Porque la fe no falte, iglesia. Amén. Porque la fe es la que está haciendo que la iglesia desista. La fe es la que está haciendo que las personas que no creen en Cristo desista de que Cristo
viene o de que está sentado a la diestra del Padre o de que tiene poder y autoridad sobre su iglesia. Hay que orar por unidad y hay que orar por fe. Amén. 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 Entonces, ayer en la mañana iba a Whitewater y andaba apresurada y se me olvidó algo. Entonces dejé mi carro en el driveway y está de bajada y según yo le había puesto la direccional, ¿verdad? No la direccional, el freno. Bueno, entonces bajé corriendo, lo dejé encendido y cuando regresé estaba arriba de una camioneta ven que tiene mi esposo. La camioneta lo detuvo, ¿verdad? Si no hubiera dado hasta abajo a las puertas de la cochera. Entonces en ese momento me puse a pensar y dije, Señor, gracias por haberme cuidado. Dios en su infinita misericordia siempre está al pendiente de nosotros. Amén. Pero nosotros por la flojera muchas veces en la mañana nos levantamos y una oración de 5 minutos, ¿verdad? Tenemos tiempo para otras cosas, para ir a correr, para brincar, para saltar, para visitar a la amiga, para ir a merendar, para hacer vida social. Pero para Dios siempre estamos recortándole el tiempo. Entonces yo sentí que el Señor me estaba hablando y me estaba diciendo, necesito que pases más tiempo conmigo. Y me sentí tan contenta, tan agradecida con Dios, ¿verdad? Porque Dios siempre está cuidándonos. Entonces no olvidemos, ¿verdad?, de que Él también necesita tiempo para fortalecer nosotros la relación con Él. Amén. 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 Vamos a orar. Sí, Señor. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por los testimonios y por el llamado, Señor. Padre, mi corazón es lo que yo quiero transmitir, lo que yo mismo siento. Y Padre, yo siento mi espíritu alarmado, que yo necesito estar cuidando de mi fe y la de la iglesia, porque me has llamado a ser esa portavoz, a ser esa voz, Padre, a esta congregación y dejarle a ellos saber, Señor, lo que tú me estás mostrando a mí. Entonces, Señor, levántenos, Padre, vivifica tu iglesia, porque queremos estar preparados, Señor. Queremos ser preparados, una iglesia preparada para su venida. Ayúdanos ahora, dirígenos y vaya con nosotros, Señor, en nuestro día, en el comienzo, Señor, de las clases de semana, preparados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Señor me los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Visita Salón 103 si pueden por unos minutos. Amén.